Saludos jóvenes, para mí es un inmenso placer estar con ustedes en este tiempo porque es un tema que realmente me apasiona. Y el tema de la adoración es uno que siempre ha estado presente tanto en los púlpitos, en los seminarios, en las clases, debates y aún en conversaciones informales de los creyentes, en parte porque somos adoradores en esencia, pero el subtema de la música en la adoración es uno que siempre ha estado en controversias, discusiones y que ha causado división en la iglesia, diferencias de opiniones y criterios en medio del pueblo de Dios y aún creyentes fieles y serios. Ustedes son jóvenes y sé que la música es algo que tiene un lugar más importante en sus vidas que quizás otras personas de mi generación, por ejemplo, porque es un componente esencial de esta generación. Y yo me refiero a que en épocas pasadas las personas lo que hacían era sacar tiempo para escuchar música o tiempo para cantar o aún para bailar. Sin embargo, ustedes no son así. Ustedes estudian, ustedes trabajan y hasta descansan escuchando música. Y es que son parte de una generación altamente sensorial y sensual. Para los principales arquitectos o aquellos que son influencers en este tiempo, aquellos que trabajan con los individuos de esta cultura postmoderna, podemos decir, el sonido, la luz, el movimiento, siempre deben estar presentes, así como el aire que nosotros respiramos. ¿Y saben algo? Eso no les permite ser objetivos. Ninguno de nosotros somos objetivos, pero ustedes jóvenes de manera particular tienen ese elemento adicional, están muy inclinados a la música, es parte de su vida. Y la única manera de ser objetivos es llegando a conclusiones en estos temas apegados completa y únicamente a la palabra de Dios. Hermanos, si esto no es fácil. Pablo le dice incluso a su hijo espiritual Timoteo, tú debes usar bien la palabra de verdad. Y significa que podemos usar la Biblia y usar la Biblia mal. Y muchas veces hacemos esto. Muchas veces venimos predispuestos. Mucho de lo que entendemos de nuestra perspectiva es llevado a las Escrituras y no venimos vacíos. Por eso debemos venir en oración y permitir que sea Dios quien nos hable, aún en temas como este. Así que sin más, vamos al grano. Se me han asignado dos preguntas en particular que pienso desarrollar en pocos minutos. Y de antemano les digo que quisiera tener alguna manera posterior de responder algunas de sus reacciones, por dos razones. En primer lugar, porque yo tengo poco tiempo ahora para hablar acerca de estas dos inquietudes o de estos dos temas o responder estas dos preguntas, y entonces se pueden quedar dudas en sus corazones. Pero además de esto, por ser un tema tan espinoso, pueden confundirse mis palabras y yo no quiero dar la impresión de que dije lo que no quise decir. Así que yo espero esas retroalimentaciones y que de alguna manera me lleguen. Muy bien, pero además sé que no todos estarán completamente de acuerdo con lo que yo diga. Y yo no quisiera discutir al respecto por amor a los hermanos que difieren. Pero si alguien piensa tener la madurez para tener una conversación profunda al respecto, bienvenido. Se lo digo de antemano. ¿Cuáles son las preguntas que me han tocado? Bueno, en primer lugar, ¿hay lugar para un ajuste cultural en la música que usamos para la adoración? Esa es una palabra ahí, cultura, que quizás nos hace saltar del asiento. ¿Hay lugar para un ajuste cultural de la música? Y una segunda pregunta, ¿qué instrumentos podemos o no podemos, o podemos y debemos usar en la adoración y sobre todo la adoración corporativa? Es más, pudiéramos decir que existen instrumentos diabólicos o instrumentos paganos que se deben evitar. ¿Hay lugar para un ajuste cultural de la música que usamos para la adoración?
Oigan, si la pregunta fuera formulada de la siguiente manera: ¿debe la música de adoración reflejar todos los aspectos de la cultura de los adoradores? Mi respuesta sería un rotundo no. Si me hicieras la pregunta: ¿debe la adoración del pueblo de Dios estar desconectada de la cultura de aquellos que adoran? Mi respuesta es un categórico no, tampoco. Es más, ¿debe la música y la adoración estar determinada por la cultura? Definitivamente no. Pero ¿debe la música y la adoración ser sensible a la cultura? Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo manejo esto. En el sistema teológico que he abrazado, y por supuesto creo que es completamente bíblico, promovemos lo que llamamos el principio regulativo de la adoración. Muy bien, los textos nos pueden ayudar. 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15 dice: esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, la iglesia no es tu casa, es la casa de Dios. Tú no determinas las cosas que debes hacer o cómo te debes conducir en ella. Es Dios que lo determina, así que te voy a decir. Eso es lo que está en este texto y tiene que ver con el tema que estamos viendo. Pero si nos vamos a un precedente en el Antiguo Testamento, tenemos que ir a Levíticos capítulo 10. Recordemos, allí están Nabat y Abiú, hijos de Aarón. Dice que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca ¿qué? Les mandó. No dice que nunca les prohibió. Señor, pero tú no nos dijiste que no podíamos hacer esto. No, yo le dije a ustedes lo que podían hacer. Y eso es algo que debe resonar en nuestras mentes, porque de ahí es donde sale este principio regulativo. ¿Y qué dice este principio? Bueno, que la adoración de la iglesia ha sido regulada por Cristo mismo, de manera que nada debe ser incluido a menos que haya sido ordenado por Él en las Sagradas Escrituras, explícita o implícitamente. O sea, que lo que Dios ordena es correcto y lo que no ordena es erróneo. Termina la definición o termina la cita. Y eso nos ayuda bastante con el tema de si podemos hacer ajustes culturales. Porque la postura es solamente lo que Dios diga con relación a la adoración, y creemos eso. Estos dos textos yo creo que nos pueden ayudar. Pero puede dar lugar, sin embargo, a expresiones, a mi entender, que sobrepasen las implicaciones de este principio. Y yo creo que eso ha sucedido muchas veces. Este principio bíblico nos debe hacer reflexionar, sí, por supuesto, sobre las letras de las canciones que cantamos. El contenido de lo que cantamos debe ser completamente bíblico, no conforme a lo que nosotros pensamos que le podemos decir al Señor. Ay, eso sí suena lindo, qué bien. Ay, Señor, tú sí eres bonito. No. ¿Cómo yo debo dirigirme al Señor? Eso está allí en su palabra. Y lo que sucede es que como la música es un elemento o un instrumento muy poderoso, nosotros podemos llegar a entender que todo lo que produce el efecto emotivo esperado, entonces es adecuado. ¡Wow! Vamos a cantar esto al Señor y la gente comienza a llorar. ¡Wow! Eso es bueno. No. Y es muy fácil darnos cuenta si una letra es adecuada y no lo es. ¿Saben cuándo? Cuando separamos esa letra de la música que es el vehículo para comunicarla, y cuando analizamos esas palabras a la luz solo de las escrituras, podemos decir, es buena, es bíblica, es lo que Dios nos ha dado para que le cantemos. O no. Voy a poner un ejemplo, siempre lo utilizo. Hay una canción que pone a llorar a muchas gentes y lo pone muy espiritual. Cuando levanto mis manos, las cargas se van.
Búsquela allí en sus celulares y dígame dónde está Dios en esa canción. Hay muchas cosas que se asumen, pero la canción no dice nada realmente. Sin embargo, cuando nosotros cantamos, Santo, 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 Señor omnipotente, siempre al lado mío, cuando leemos esto sin música nos damos cuenta que la Biblia está saliendo allí de cada una de sus palabras. Por supuesto, no es inspirada porque no es literal, pero son enseñanzas sacadas puras de las Escrituras. Muy bien, así que mis letras deben ser no aquellas que más me gusten o que me hagan sentir espiritual, sino aquellas que realmente reflejan el carácter de Dios y la obra que Él ha hecho, sus dádivas expresadas en bendiciones, y bendiciones no son necesariamente cosas buenas para los hombres, o promesas que nos sostienen, promesas que Él nos ha dado, y debemos cantar estas cosas. ¿Pero qué correlación a la música entonces? Y es aquí donde algunos se van más allá del principio y sostienen algo así. Así como la letra no debe ser la que me gusta, sino la que le agrada a Dios, de la misma manera la música no debe ser la que me gusta, sino la que a Dios le agrada. Hermanos, se oye muy bien. Y debo decir un gran amén a esa declaración. Ahora bien, ¿qué entiendo cuando yo estoy escuchando eso? Y eso es lo más importante. Y quiero resolverlo de una manera fácil. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Porque a lo mejor nosotros estamos pensando que el Señor está buscando allí, y perdonen, unos discos y está poniendo, esa me gusta, esa no me gusta, como haríamos tú y yo, y sobre todo en este tiempo de cuarentena, si están escuchando música. No, lo que le agrada a Dios es que le obedezcamos. El fuego de Nadab y Abiú no fue aceptado por Dios, no porque le disgustara en términos estéticos o sensoriales. No era que el olor, ¿qué es eso? Es desagradable, no. El problema es que no era lo que él pidió. El problema con la ofrenda de Caín no era la mala calidad de dicha ofrenda. Es que no era conforme a lo que Dios había establecido. La paga del pecado es muerte, y ese es otro problema. Así que si yo digo tal género musical es aceptable y tal género musical no es aceptable bajo el alegato de que no es la música que a mí me agrade, sino la que a Dios le agrade, en realidad yo estoy usando un argumento cultural para atacar supuestamente motivaciones culturales. Bueno, quizás lo complica un poquito ahí. Yo le estoy diciendo a los jóvenes algo como esto. Ustedes no deben usar la música de su cultura para adorar a Dios, porque Dios no es un Dios cultural. Ok. Y si tú le preguntas a esa persona, joven, ¿y cuál es la música adecuada? La música que le gusta a Dios. Posiblemente él te cante Santo, 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 oh castillo fuerte. Esa es la música, el estilo de música que a Dios le agrada. Pero vamos al punto entonces. Y vamos a devolvernos. Lutero se dedicó a traducir la Biblia en el lenguaje del pueblo, porque Dios tenía que ser buscado por la gente y su palabra tenía que ser comprendida por la gente, no a través de alguien que la interprete, no. Y eso es lo que hay detrás de cada buena versión de las escrituras modernas. Y el propósito es que las personas cada vez más, en la medida que el lenguaje va adaptándose y cambiando y afinándose y actualizándose, que las personas puedan tener una Biblia fiel en un lenguaje que les haga sentido lo que ellos están leyendo, lo que están escuchando. Y ahí hay un elemento cultural, hermanos, no lo podemos negar. ¿Significa eso que la Biblia está gobernada por la cultura? No. ¿Pero los traductores fieles de la Biblia son sensibles a la cultura? Por supuesto que sí. El lenguaje y presunciones son culturales. ¿No es igual con la adoración y la música que empleamos? Hermanos, por supuesto que sí. Es la misma implicación. Miren,
El propio Martín Lutero, quien escribió varios himnos, incluyendo Castillo fuerte es nuestro Dios, se embarcó en componer himnos cristianos en su lengua, en el alemán. Y oigan esto, y eso fue realmente chocante. Calvino, por su parte, que entendía que solamente se podían cantar salmos porque eran inspirados, comenzó a utilizar músicos y compositores seculares, no creyentes, para componer melodías para esas letras. Ahí entonces vemos como uno quizás era dogmático en un aspecto y el otro en uno diferente. ¿Saben que muchos de los himnos cuya música es considerada casi inspirada, su procedencia fue secular? Sí, no todo himno vino con su música. Hay melodías que fueron tomadas, por ejemplo, Sublime Gracia de John Newton, uno de los himnos más conocidos y cantados todavía en este tiempo, tomó una melodía prestada y aún se debate el origen de dicha melodía, no necesariamente fue sacro. El himno nacional de Alemania, ustedes pueden buscar ahí en YouTube, himno nacional de Alemania, para poner un ejemplo, es un precioso himno que aún algunas de nuestras iglesias cantan. O sea, esa melodía se canta con las letras de un himno. ¿Y saben qué? Ni siquiera fue compuesta esa melodía para ser la melodía del himno alemán. Fue compuesto antes por alguien que quería rendir tributo a un emperador. Y más o menos lo que decía era que Dios proteja al emperador Francisco. Y eso se convirtió en el himno. ¡Oh, qué buena melodía para el himno de Alemania! ¡Oh, qué buena melodía para un himno que todavía cantamos al día de hoy! Oigan, incluso muchos se levantaron considerando la música usada en los servicios de los puritanos como irreverente y totalmente inapropiada para la adoración a Dios. ¿Y cuál es el punto aquí? Entonces, nada es nada. No, jóvenes, no, de ninguna manera. Lo único que probamos con esto es lo siguiente: lo antiguo o lo contemporáneo, lo sacro o lo secular en términos de la música, el gusto de Dios o el gusto mío de los hombres, no son argumentos que deben ser utilizados porque no son válidos, se caen, cualquier postura se cae. Y lo resumo de la siguiente manera para concluir con esta pregunta. La música que utilizamos en la adoración debe ser una música acorde al mensaje, a la letra, que se supone que es buena porque ya la revisamos, y que comunique ese mensaje de una manera apropiada. Y esto simplemente es un asunto de correspondencia, pudiéramos decir, más que de solemnidad. Si yo voy a cantar tal como soy, yo no puedo usar una música movida, rápida. Pero sin embargo, si yo estoy diciendo yo tengo gozo en mi alma, yo no puedo decir yo tengo gozo en mí, ¿verdad que no? Entonces hay una diferencia. Pero la música que utilizamos debe ser una música que no represente un problema de tropiezo a los débiles. Hermanos, y yo creo que ahí comienza a tener sentido. Es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Debe ser sustancialmente lo que Dios espera, pero en términos de la manera como lo llevamos a Dios, es parte de los convencionalismos que tenemos en un aspecto, como si usamos corbata o cosas de este tipo. Esto no puede ser ofensivo. Debemos pensar en todos, hermanos, y someternos los unos a los otros. Me preocupa mucho cuando hay un estilo en una iglesia que predomina simplemente porque está de moda, sin considerar a los hermanos. Debe ser entonces una música que no represente un tropiezo para nadie. Pablo nos habló claramente: si el comer carne es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Si determinada música es un problema para algunos hermanos de la iglesia, quitemos esa música. Que el Señor nos ayude a que todos sigamos elevando el nivel y seamos maduros en la fe. Pero lo que eso llega, hermanos, la preferencia no es lo que debe primar, ni siquiera nuestro mayor conocimiento en estas cosas. Pero esa música también debe ser una música, y esto es importante, y esto es subjetivo, hermanos, que no asociemos con pasiones no piadosas. Mucho de lo que
tenemos inconvenientes con algún género musical, tiene que ver más con qué está asociado ese género musical en nuestro contexto particular que con que la combinación de la música, de los sonidos y el tiempo, técnicamente hablando. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros pudiéramos tener un inconveniente con un corito en merengue, ¿verdad? Porque eso nos lleva inmediatamente al mundo. Pero no tenemos problema con una polka, que es una música rusa, o con una música folk americana de los Estados Unidos. La mayoría de los coritos, alabaré, alabaré, son ese tipo de ritmo. Pero a nosotros no nos conecta con nada del mundo, por lo tanto es adecuado para utilizarlo en determinado ambiente en el cual le cantemos al Señor. Dije determinado ambiente. Pero hay algo más también, y es que la música que utilicemos para lo que cantamos como congregación debe hacer sentido a la mayoría del conglomerado. No podemos tener la mejor música sinfónica, tener un quinteto de cuerdas, violonchelo en la iglesia, una música sublime de Bach en la iglesia, pero si esta iglesia está, por ejemplo, en Cambita, amados hermanos, la música puede ser preciosa, pero está completamente desconectada. Entonces eso debemos considerarlo también. La música, dos cosas más. La música debe ser una música orientada al canto grupal o coral, al conglomerado, y no música que sea para un solista. Y ahí me pudiera extender muchísimo. Es música que nos ayude su melodía, sus acentos, el rango, para que toda la congregación pueda cantar. Mucha de la música contemporánea, ese gran problema que tiene, es cantada por personas con voces privilegiadas, y los que toman estas canciones intentan adaptarla a la iglesia, la hacen como si fuera un concierto, y esto es simplemente ignorancia y un problema de teología, por supuesto. Y finalmente, la música debe ser una música que promueva la unidad, y tiene que ver con todo lo que dije. Lo más importante en la iglesia no es el estilo de la música, es que sean uno, y esto debe estar reflejado en la adoración. Amados hermanos, hay música de todas las épocas que cumple ese criterio. Por supuesto que eso hará que las fechas de las composiciones poco a poco se vayan moviendo a fechas más recientes. Pero cuidado de querer ir a la vanguardia, porque esto pudiera reflejar una motivación distorsionada. Y paso a la segunda y tercera preguntas. ¿Qué instrumentos podemos o debemos usar en la adoración? De hecho, pudiéramos decir que existen instrumentos diabólicos o paganos que se deben evitar. Y ahí voy a comenzar por el final. No hay instrumentos diabólicos. No hay música diabólica. Hay usos diabólicos de la música. Hay combinaciones con los sonidos y todo esto que quieren producir algo para intranquilizarnos. Pero también hay usos inapropiados, tanto de la música como de los instrumentos. Pero lo que quiero enfatizar es que no es el instrumento que se utilice, sino cómo se utiliza. La ignorancia nos hace satanizar el todo y nos impide identificar el elemento que en realidad está mal para que hagamos ciertos ajustes y decidamos si podemos usarlo, si podemos usar algo de eso, o finalmente no es apropiado. Le voy a poner un ejemplo. Es como que yo tome un aguacate en mi mano, la punta está dañada y bote todo el aguacate. Ay no, y menos en estos días, ¿verdad? Yo debo tomar un cuchillo, cortar la parte que está dañada y lo demás me lo como con un pan con aguacate, por ejemplo. ¡Wow! Buenísimo. Un poquito de sal. Y a lo mejor aceite verde. Pero no lo boto. Es como decir que no se debe escuchar música porque los sonidos muy fuertes hacen daños al oído. ¿Verdad que eso no tiene sentido? ¿Cuál es la solución? Ponerla en una intensidad que no me haga daño, pero debo seguir escuchando música, o puedo escuchar música. Así que eso es lo que sucede con los instrumentos. El problema no es ni la batería, ni la tambora, ni la guitarra eléctrica tampoco. No son los instrumentos los que producen el problema aquí.
Esos mismos instrumentos bien utilizados pueden en un determinado momento ser apropiados para alabar o adorar al Señor. O a lo mejor un pintor utiliza todos los colores, la gama completa de colores que tiene a su disposición a la hora de pintar un paisaje. Claro que no, quizás la mitad, quizás utiliza 2 o 3 colores, pero lo tiene todo a su disposición. ¿De qué depende? Depende de lo que quiera plasmar. Y lo mismo con las técnicas de pintura. Utiliza la que entiende que es más apropiada, pero la tiene todas. No hay ninguna que sea mala. No hay ninguna que sea especialmente buena. Todas están disponibles y la utiliza bien. No tengo el tiempo apropiado, pero me temo que mucho de lo que condenamos tiene que ver más con el uso inapropiado o con la falta incluso de destreza del músico, más que con el instrumento en sí. Por ejemplo, usamos todas las familias de instrumentos en una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica y nunca nos quejamos de la estridencia o de la idoneidad de uno de esos instrumentos. Y ahí hay tímpanis, ahí hay platillos y todo esto. Aún interpretando un bello himno. Y decimos, ¡wow, hermoso! ¿Por qué? Porque tanto el compositor, el arreglista, el director y cada uno de los instrumentistas saben combinar perfectamente los elementos de manera que sea agradable al oído lo que se recibe y que comunique el espíritu de la composición, de la interpretación. Es exactamente lo mismo con la música de la adoración. Jóvenes, he escuchado la peor música con instrumentos reconocidos como sagrados. Y he disfrutado música de adoración adecuada, preciosa, con instrumentos que han sido excomulgados de muchas iglesias. ¿Estoy diciendo que se debe usar una tambora en la iglesia? Eso no fue lo que yo dije. Y de hecho no es un tema aquí. Pero no es un instrumento satánico, ni lo excluiría completamente de mi carta de colores para plasmar alguna pintura en términos musicales, aplicándolo a la música, que en alguna ocasión particular yo le ofreciera a Dios. Y ese es el punto. Quisiera que me permitan concluir con una historia y que nos pueda ayudar en este sentido. Esta conversación estaba incluida en una carta hace un tiempo. Y cito: alguien debe asumir alguna postura. Debe haber alguien que piense en los miembros de la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de pureza y santidad, separado del mundo y de su entretenimiento secular. ¿Cómo es posible que buenos cristianos hayan concebido y permitido la entrada de ese instrumento mundano a la casa de Dios? Muy bien. Aquel miembro de la iglesia hizo todo lo posible por frustrar los esfuerzos del equivocado grupo que había consentido en aceptar el siniestro regalo, rogándoles con lágrimas y aún ofreciéndoles a reembolsar el precio total si tan solo alguien arrojaba por la borda aquel instrumento musical durante su viaje transatlántico. ¿Qué cosa era ese instrumento de tan viles asociaciones e historia tan tenebrosa que levantó tan cruenta oposición? ¿Acaso era la guitarra eléctrica o la batería? No. Los pedidos del adinerado miembro no fueron escuchados. El instrumento arribó sin impedimentos al Nuevo Mundo y la iglesia de la calle Brother de Boston preparó un lugar para tan controversial aparato, el órgano. Gracias.